¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de los últimos días del año y haciendo ya propósitos para que el año que viene tengamos muchas metas que cumplir y estemos entusiasmados al respecto. La verdad es que yo estoy bien contenta porque hoy llegó pedido de Perfumara. Ya saben que me ha estado gustando mucho, me están sorprendiendo para bien y pues quise probar un poquito más de esta casa de contratipos. Si tú no los conoces, ellos son de Monterrey, pero envían a todas partes de la República, por supuesto. Te voy a dejar la página, te voy a dejar también el WhatsApp de ellos, y lo que me gusta de ellos es que tienen muchísimo catálogo, un catálogo muy bueno con nicho, diseñador, con perfumes de celebridad, y también manejan precio de mayoreo, que eso me parece muy interesante. Si tú, por ejemplo, quieres pedir varios o quieres hacer negocio y vender a tus conocidos, etcétera, me parece algo padrísimo que tengan esta oportunidad. Y bueno, pues les voy a enseñar el pedido que me llegó. Aquí anda. Aquí está la cajita que me llegó en la tardecita y la verdad yo estaba súper emocionada, viene súper bien empaquetada. La abrí, obviamente le quité, todo lo que tenía encima, con lo que venía sellado y tal. Y pues no he abierto tal cual los perfumes. Aquí están, te los entregan así con su bolsita, con una bolsita cada uno, que se me hace bien bonito eso. Y pues vamos a abrirlos. Dije, me voy a esperar, me voy a calmar, no los voy a abrir, no me voy a emocionar de más. Y pues nada más, como les digo, les quité esas cosas para tampoco estar haciendo aquí un show al no poder abrirlos y demás. Pero bueno, vamos a empezar así como vayan saliendo. Vean qué bonitas bolsitas. Me tocaron rojas y negras. Y bueno, pues les presento este que viene aquí. Y vienen así, selladitos igual cada uno. Vamos a descubrir cuál es. ¡Ah! Vamos a ver cuál de todos sale primero. Ay, Dios mío. Según yo no quería hacer aquí un show, pero igual como vienen muy bien sellados, muy bien cerraditos, pues seguramente sí voy a tardarme un ratito. Así que, a ver. Ahí está. Este es el primero. Ay, qué bonito. Me gusta mucho su presentación. Y les enseño que se trata de Eros. Eros, espero se esté viendo, ahí está. Eros pour Femme o Eros para dama, para mujer. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Voy a agarrar un papelito por aquí. Qué rico, se siente cítrico, se siente floral blanco y amaderado. Ay, qué rico, qué elegante, qué fresco que se siente. El original es de Versace del 2014. Ay, qué rico perfume. Esto tiene limón italiano. Tiene granada, que le siento el limón y la bergamota. Se le siente también la peonia, el jazmín, que tiene por allí también sándalo, notas amaderadas. Eso es lo que más le siento. Es bastante fresco, es bonito, es elegante, bien diferente a lo que acostumbro. Me parece bien versátil también. Ay, qué rico y fresco. Esa notita de granada junto con el limón, qué rico. La peonia también le da un puntito de dulzor. No es un aroma dulce, es más bien fresco, cítrico, floral blanco, un poco amaderado, como les digo. Pero qué rico que se siente esta parte del limoncito. Ay, qué rico. Ya lo quiero probar en mi piel para ver qué onda con esta parte cítrica, porque me han hablado muy bien de él. Me han dicho que en piel queda muy rico. Ay, qué rico. Tenía muchas ganas de conocerlo porque varias de ustedes me habían comentado que el Eros para mujer les gustaba muchísimo, se les hacía muy rico y que se les hacía como que en muchas pieles quedaba perfecto. Ay, qué rico. Esta granada, esta peonia, está súper rico. Ay, se siente delicioso. Delicioso, la verdad es que sí siento que lo voy a aprovechar muy bien. Ya les estaré contando en próximos videos acerca de la duración, etcétera. Ay, pero qué rico que se siente. Es que
Es adictivo y tiene una nota de sándalo bastante rica junto con la granada. Esta parte de limoncito y la peonia bien dulcecita. Ay, me gusta mucho. El siguiente que vamos a sacar por aquí, y este tiene bolsita negra. Vamos a ver cuál es. Igual vean, perfectamente selladito que viene. Y vamos a ver qué onda. El siguiente es este. Ay, qué bonito. Este es el que sigue. Y este es Gucci. Por aquí está Gucci Flora. El original es del 2010 y se trata de un floral completamente. Tenía muchas ganas porque a mí anteriormente me gustaban bastante los perfumes floralitos. Así que este ya lo había conocido en original y me gusta bastante. Es de Gucci y es un perfume fresco, es un perfume floral, un poco cítrico. Ay, qué delicia. Qué rico. Ay, tal cual así lo recuerdo, se parece bastante al original mucho. Ay, esto tiene mandarina, tiene peonia, tiene rosa, tiene también pimienta, sándalo. La pimienta es una pimienta rosa, un poquito de pachulí. Qué rico. Tiene también osmanto, que es el olivo oloroso. Yo lo que más le siento a esto es la peonia, junto con estas notas cítricas de la mandarina un poco dulce. Ay, se siente bien rico. El pachulí no se siente invasivo, no se siente bastante potente. Se siente el sándalo muy rico. Y la rosa tímida. Ay, se siente bien rico este perfume, muy femenino. Este perfume es de estos que puedes usar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y te va a quedar muy bien sin ser intrusivo. Ay, qué rico. Sí, es completamente floral y muy parecido a lo que recordaba, muchísimo. Ese fue el segundo y ahora vamos con este que viene por aquí. Que estas bolsitas me parece que son las que sacaron para Navidad, que tienen esta parte roja con blanco. Y a ver cuál es este, veamos. Aquí tenemos este que es el tercero. Y vean, este es rosita. Me gusta mucho que les pongan color a las fragancias y no manchan, por si tienes esa duda, no manchan en la ropa ni nada. Y bueno, pues este se llama Mon Paris. Espero que se alcance a leer por allí. Mon Paris o Mon Paris. Mon Paris. Este es de Yves Saint Laurent, el original. Es una inspiración que el original es del 2016, creo. ¡Ay, qué rico! Se siente afrutado, se siente un poquito dulce, fresco. ¡Ay, este me encantó! Me encantó. Y es que en Fraiche solamente manejan Mon Paris Couture, pero este perfume es todo un clásico. Es una cosa que siento que todas las mujeres deben de tener en su tocador. Esto tiene una nota de caloné, tiene también fresa, tiene frambuesa, tiene mandarina, pera. Es bastante... ¡Ay! Este perrito me está moviendo todo. Es bastante afrutadito. El caloné, como les digo, es una nota como acuática que te recuerda al mar, a un lugar así como sónico, que se me hace bastante rico. Tiene por ahí también jazmín, flor de azar del naranjo. Tiene en el fondo un poquito de hojas de pachuli de la Indonesia y pachuli. Ay, se siente bien rico, dulce, muy afrutadito. Ay, dentro de las frutas le siento la pera, le siento fresa. Ay, sí se le siente el caloné, esta parte bien fresca, bien rica. Tiene vainilla y sí se la siento junto con el pachuli, bastante equilibrada, muy rica esta fragancia. Muy rica. Esta la verdad es que nunca la he probado en original, necesito probarla en original. Está deliciosa esta inspiración. Y la verdad es que desde mi experiencia se parecen muchísimo las inspiraciones de perfumar al original, mucho. Así que, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Es un perfume muy femenino, es un perfume muy rico, se siente bastante versátil y la verdad es que es todo, como les digo, un clásico, un must-have. ¡Ay, qué rico! Este es el cuarto perfumito y vamos a ver de qué se trata. Ya me imagino cuál es porque pues obviamente... Ya voy sacando las opciones, se reducen, ya sé cuál es, y es
Bella Vita, el original es de Guess, es un floral frutal gourmet. Aquí está, Bella Vita. Qué delicia de perfume. Este perfume lo quería conocer en particular. ¡Ah, qué delicia! Porque mi amiguita Lirio, de Mi Mundo Bonito by Lirio, le gusta bastante. Y después me fui a un Sanborns y lo conocí en original y me encantó. Porque obviamente es gourmand, tenía que gustarme mucho. Pero aparte de dulce, es acerezado, muy rico. Déjenme les enseño, les hago demostración. ¡Ay, qué rico! Tal cual, muy parecido al original. Tiene una nota de amberwood en el fondo, que esa nota me está fascinando, me gusta bastante cómo se siente. Es una resina mielada bastante rica y dulce. ¡Ay, qué rico! Tiene también por allí un poquito de orquídea de vainilla, que le da este aroma vainillado. Tiene dentro de las notas de salida unas notas cítricas, como es la bergamota. Además del amberwood, esto también tiene praline, entonces ya te imaginarás el dulzor, no por nada es un floral frutal gourmand. Tiene grosellas. ¡Ay, qué rico! Obviamente cereza, se siente la cereza dulce, una cereza caramelada, nada alicorada ni nada cítrica o algo así. También tiene jazmín, nardos y un poquito de abatonca. Se siente esta base dulce que tiene praline, que tiene abatonca, que tiene el amberwood. Con estas cerezas se sienten bien dulces, bien antojables, bien ricas. Y de pronto en el fondo siento esta parte del jazmín y los nardos, sobre todo el nardo. ¡Ay, qué delicia! Se siente bien rico. Si a ti te gustan los floral frutal gourmand, este te va a gustar. Miren también el colorcito, me gustó bastante. Y ¡ay, qué delicia! Para esta época le voy a sacar un buen de provecho y ya les estaré platicando más acerca de él en próximos videos. Y en este traemos a este más grandote. Este es de 60 mililitros, los demás son de 30. Y vamos a ver, ya sé cuál es, pero bueno, les digo que es una delicia. Es un perfume nicho unisex y es de una casa que se llama Maison Francis Kurkdjian. Este perfume es del 2015. Ya les estoy dando pistas, pero bueno, vean. ¡Ay, qué bonito color! Es como uva, como moradito. ¡Qué bonito! Este perfume es un perfume nicho, como les comentaba. Es unisex. Mucha gente lo compara con dos perfumes que las amantes de lo gourmand conocemos mucho y que son Cloud de Ariana Grande, y también lo comparan mucho con Burberry Hair de Burberry. ¡Ah, qué rico! Pero esto se siente más, sí, más unisex. ¡Ah, qué rico! Tiene una nota de azafrán en la salida. Esto se siente más con la nota de cedro. En la parte del Burberry Hair tiene unas notas amaderadas que en esa parte se parecen. Se le siente bastante el cedro, muy marcadito. ¡Qué delicia! Pero también se le nota una parte de amberwood y almizcle que lo hacen como, digamos, un dulce cremosito. ¡Qué rico! Sí se parece al fondo de Burberry Hair y también al fondo de Cloud. Mi amiguita Perfumatic MX me comentaba que Baccarat Rouge 540, que es se parece un poco a la versión de Cloud 2.0, que esa sí no tenemos contratipo, así que bueno, pues digamos que podemos equipararlo con esto. ¡Qué rico! También tiene jazmín y resina de abeto. Es un perfume bastante rico, es un perfume que sí es elegante, pero también es casual. No es de estos perfumes que solamente puedes utilizar en situaciones muy particulares, sino que lo puedes utilizar en el día a día. Ay, se lo voy a poner a mi esposo porque esta parte de lo unisex me llama mucho la atención. Me gusta, esto tiene buena estela. Lo que he sabido es que tiene buena duración. A ver qué tal perfumera, porque la verdad no creo que me decepcione.
¡Qué rico! Se siente bien rico y se siente sí como... Se siente bastante rico y misterioso. Me llama mucho la atención y es como... Obviamente no lo sientes tan gourmand, este no es un gourmand tal cual, sino que se parece a aquellos gourmand que ya les platiqué, pero este en realidad pues es completamente diferente, es completamente cálido, especiado y por supuesto amaderado con este cedro riquísimo. La verdad es que me gustó mucho, me gustó bastante. Y bueno, pues estas son las 5. Esta es Baccarat Rouge, por si te gustan los amaderados nicho. Se siente elegante, se siente cremosito y con un punto dulce gracias al Amberwood. Luego está Bella Vita, que esto es una cereza dulce, completamente gourmand, que te va a encantar si a ti te gusta ese estilo de perfumes. Tiene un praline delicioso, al igual que un Amberwood que lo hacen bastante dulce. Después tenemos Gucci Flora, que este es completamente floral, si a ti te gusta la rosa, la peonia, si te gusta el osmanto o olivo oloroso y si te gusta esta parte de un patchouli bien manejado, te va a encantar Gucci y se parece bastante al original Gucci Flora. Después tenemos Mon Paris, que este es un clásico, es un perfume afrutado, dulce y fresco. Este te va a encantar si a ti te gusta la fresa, la frambuesa, la pera, la mandarina, estos olorcitos afrutados con un poquito de caloné que lo hacen sentirse bastante fresco. Y al final tenemos un patchouli muy bonito porque son hojas de patchouli, bastante rico con una vainilla, una base de vainilla bastante interesante. Y por último tenemos Eros, que este es un perfume más bien cítrico, un poquito almizclado y amaderado, bastante usable, un perfume que se siente además elegante, que se siente muy rico gracias a esta parte cítrica, pero que está bien equilibrada gracias al azar del limonero, a la peonia y al jazmín. Muy bonito también, muy rico y versátil. Por favor, si tú ya conoces Perfumara, si has probado un poquito de ellos, platícame cuáles son tus perfumes favoritos porque yo quiero seguir probando y te voy a estar platicando en próximos videos de estos para ver su desempeño, para ver cuáles son los que más me gustan, etcétera. Pero por favor déjame saber aquí en los comentarios cuáles son tus opciones de Perfumara, cuáles me recomiendas para seguir probando. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.